Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga, que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus familiares, en el nombre de Jesús. ¿Cómo estamos hoy en salud? ¿Todos bien? Gracias al Señor. Siempre en oración pedimos para que todos estemos fortalecidos. Y a pesar de las enfermedades, bueno, sabemos que todo eso, no estamos exentos de eso. Pero, como dice la palabra de Dios, nada nos separará del amor de Dios. Ni enfermedades, ni tribulaciones. Nada, absolutamente nada nos puede separar, ni siquiera la muerte. Alabado sea el Señor. Sí, Señor, más bien estamos llenos de la esperanza, porque sabemos, sea lo que sea que nos suceda aquí en esta tierra, vamos seguros porque nos iremos al reposo de Cristo, al brazo de Cristo. Alabado sea el Señor. Bueno, mis hermanos, continuamos entonces con el estudio de los romanos. Ya llevamos esta carta, vamos ya por el capítulo 11. Recordemos que Romanos tiene 16 capítulos, así que ya vamos ya bastante adelantados. La semana pasada estuvimos viendo un principio también, como todos, bastante importante. Y era que Israel, ¿verdad?, volvería a levantarse. Israel va a volver a levantarse. Y conocimos las dos razones de este principio. ¿Por qué Israel volvería a levantarse? Bueno, el Señor, el Todopoderoso, tenía un propósito, ¿no?, con el endurecimiento del corazón de Israel. Y es que la primera razón era porque la salvación ha venido a los gentiles, a los extranjeros. La salvación no se quedó en Israel, sino que por el endurecimiento, ¿verdad?, por la dureza del corazón. Es decir, por ellos haber rechazado a Jesucristo, una gran parte, no todos, pero sí la mayoría, por haber rechazado a Jesucristo, la salvación llegó a nosotros. Esa es la primera razón por el cual Israel volverá a levantarse. El objetivo de este endurecimiento, la salvación de los gentiles. Después que los gentiles llegue el evangelio a todos los gentiles, Israel va a volver a levantarse. Y la segunda razón es porque la restauración de Israel producirá riquezas de salvación, por supuesto. ¿Cómo va a producir riquezas de salvación? Como dijimos la semana pasada, si por una minoría llegó la salvación a todo el mundo, se extendió por todo el mundo, se ha extendido el evangelio, ¿qué será cuando todo Israel sea restaurado? Imagínense, salvación por todos lados, por el mensaje que van a emitir estas personas en aquellos tiempos. Esta es la esperanza de Pablo. Y de hecho esto es algo que está profetizado también en el libro de Apocalipsis. Cuando se habla de los 144.000, son israelitas. Son 144.000 judíos que van a estar completando este trabajo del evangelio para los últimos tiempos. Bueno, y conociendo ya ese principio, haciendo este resumen, hoy también tenemos un principio bastante importante, muy importante, y agradezco que prestemos toda la máxima atención a este mensaje de hoy porque, bueno, como todos, sigue siendo importante. Recuerden que quien habla acá, no me vean a mí, oigan, es la palabra del Señor. Yo solamente soy un emisor de la palabra del Rey, que es nuestro Señor. El principio de hoy lo vamos a estar conociendo desde los versículos, capítulo 11, versículo 13 al 16. Allí vamos a estar trabajando hoy. Y como tema, el tema de hoy lo hemos titulado Haciendo honor al ministerio. Haciendo honor al ministerio. Haciendo honor al ministerio.
Bueno, entonces vamos a dar lectura. Bueno, déjenme, les estaba comentando. El principio de hoy está compuesto por dos maneras, que son las dos maneras que vamos a estar conociendo primero, ¿verdad? Luego vamos a estar conociendo su propósito, tiene un propósito, y finalmente una razón. ¿Ok? Entonces, bueno, para conocer todo esto, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos, Romanos 11, versículo 13 al 16. Romanos 11, versículo 13 al 16. Leemos palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Alabado sea el Señor, y el Señor siga bendiciendo su palabra siempre. Amén. Bueno, entonces como principio, el principio que tenemos hoy es que todos debemos hacerle honor a nuestro ministerio. Todos debemos hacerle honor a nuestro ministerio. Por supuesto, este principio es extraído del versículo 13. Versículo 13 de este párrafo, y es la intención que estuvo Pablo en este párrafo, ¿verdad? Al dirigirse a los romanos, decirle que él honraba su ministerio. Y ahí es donde vamos a estar conociendo, ¿verdad?, las maneras, el propósito y la razón de él honrar su ministerio. Bien, antes que todo, vamos a conocer lo que es ministerio, porque a veces oímos una palabra y la mencionamos, pero no tenemos el concepto de ella. Oye, ministerio, ¿será el ministerio de educación? No. Bueno, vamos a estar conociendo lo que es ministerio. Ministerio, ¿verdad?, en griego significa diaconía. Diaconía. Y su significado es oficio y obra del diácono. Es un oficio o una obra que realiza un diácono, o que debe realizar un diácono. ¿Y qué es un diácono? Bueno, en sentido general, un diácono es un servidor o ministro de un señor. En este caso, los diáconos espirituales son servidores ¿de quién? De Cristo Jesús. Y están a disposición en la iglesia para cualquier actividad espiritual que se asigne en la congregación. En este caso, nosotros somos servidores de Cristo. Entonces, ministerio es el acto de ministrar o servir. Ministerio es el acto de ministrar o servir. En hebreo, el que sirve es denominado con el término evet, así como suena, evet, evet, que implica un servicio voluntario u obligatorio. Implica un servicio voluntario u obligatorio, así como nosotros somos siervos del Señor, ¿verdad? Nosotros vamos voluntariamente, por lo que nos dice la palabra, a hacer lo que nos dice el Señor. Servir. Exactamente. Pero, como te estoy diciendo, como les estoy diciendo, un acto voluntario u obligatorio. Puede ser voluntario u obligatorio, hablando en términos general. Pero en el Señor, nosotros, el Señor pone en nuestra voluntad el obedecer. Recuerden que la palabra dice, y le clamamos al Señor, Señor, pon en mí el querer como el hacer. Por eso es un acto voluntario. Pero debemos tomar en cuenta que cuando nosotros aceptamos al Señor,
lo aceptamos como nuestro Señor, primeramente dice, ¿verdad? Nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, ¿qué somos nosotros? Sus servidores, sus siervos, sus esclavos. Y estamos entonces al servicio de nuestro Señor. No obligado, pero sí voluntariamente. Y por eso nosotros, cuando vamos a la palabra, lo que hemos creído verdaderamente, vamos a la palabra, hay cosas que nosotros hacíamos que dejamos de hacer porque ya nos sometemos a nuestro Señor. Y es lo que el Señor nos dice. Entonces, Evet implica un servicio voluntario, ¿verdad? Obligatorio. Y designa a todos aquellos que tienen que servir. Designa a todos aquellos que tienen que servir. Ahora sí voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un docente. Un docente está bajo el servicio ¿de qué? ¿Del ministerio de qué? De educación. Tiene beneficios, pero él también beneficia. O sea, ¿se dan cuenta? No sé si me van siguiendo. Él se beneficia de ese ministerio, pero él también beneficia. ¿A quién beneficia? A los niños, a los alumnos. Un militar, aquí en Venezuela está bajo el ministerio de qué? Seguridad. El ministerio de la defensa. El ministerio de la defensa. Él tiene beneficios, pero él beneficia a otro. ¿En qué? En la seguridad. Bueno. En la seguridad. Entonces, un cristiano está bajo el ministerio de qué? El ministerio de la salvación. Estamos bajo el ministerio de la salvación. ¿Y quién es el jefe de ese ministerio? Estamos claros. Entonces nosotros tenemos un jefe en el ministerio que tenemos y se llama Jesucristo. Bien. ¿Y por qué es el jefe? Bueno, allá en Mateo 28, 18, él dijo clarito, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué fue lo que dijo Jesús ahí? Yo soy el jefe de ustedes, yo soy el que mando acá. Por lo tanto, ya ustedes saben el resto. Vayan y hagan discípulos. Entonces nosotros, para culminar, somos servidores al ministerio que se nos ha sido encomendado, que es el de la salvación. Somos servidores o ministros, mejor dicho, al servicio del ministerio de la salvación. Ok, ya conociendo esto, lo que es ministerio, vamos entonces a comenzar con la primera pregunta al principio. Vamos a concentrarnos, por favor, con la primera pregunta al principio. ¿Cómo debemos hacerle honor a nuestro ministerio? ¿Cómo debemos hacerle honor a nuestro ministerio? Bueno, esta respuesta la tenemos ahí mismo en la pregunta, en el versículo 13a, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el versículo 13a. Dice, porque a vosotros hablo, vamos a ver cómo dice aquí en NBI, me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Entonces, ¿cuál es la primera manera? Dirigiéndonos a nuestros semejantes. Pablo se dirigía a los gentiles. Él le decía, me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Bueno, ¿cuál es la manera de nosotros honrar nuestro ministerio? Dirigiéndonos a los gentiles. Porque es que si nosotros no le llegamos, ¿verdad? O sea, no nos dirigimos a las personas, a nuestros semejantes. Bueno, quise decir acá, dirigiéndonos a nuestros semejantes. No sé si lo dije gentiles. Bueno, dirigiéndonos a nuestros semejantes. Si nosotros no nos dirigimos a nuestros semejantes, ¿cómo van a conocer ellos lo que es la salvación? Si nosotros no nos acercamos, tenemos que acercarnos. Porque habíamos dicho que teníamos que orar por ellos, pero ya se nos había dicho que también debíamos hablarles. Ahora Pablo llega a un punto más específico y lo sigue trillando, porque es algo que la palabra nos viene diciendo y que el Espíritu nos trilla. O sea, y nos vuelve a repetir, y nos vuelve a repetir, y nos vuelve a repetir que nosotros debemos ir a llevar el mensaje de salvación, pero acercándonos a ellos, tenemos que dirigirnos a ellos.
Esa es la primera manera, dirigiéndonos a ellos. Ahora, la segunda manera, siendo discipuladores. Vamos a ver qué nos dice acá el ministerio que tenía Pablo. Vean lo que dice, ¿ve? Vean lo que dice. Pablo, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Nosotros no somos apóstoles, hermano, pero sí estamos enviados a llevar el mensaje del Señor, porque estamos al servicio del ministerio de la salvación. Dígame, hermano. Es que apóstol significa enviado. Sí, lo sé, estoy claro. Estamos también de otra manera, somos enviados. Pero ¿por qué no somos apóstoles? Yo creo que al principio, cuando estamos comenzando la carta, esto se explicó claramente. ¿Quién es un apóstol? Una persona que ha sido escogida directamente por Jesucristo, una persona que caminó, que conoció a Jesús tú a tú, frente a frente, que lo palpó, ¿verdad? Que vio al Señor. Que lo vio, que vio su crucifixión y que lo vio después de haber resucitado. Esos fueron los apóstoles. Fueron 12. Fueron 12. Al principio eran 12, pero uno de ellos, bueno, estaba dentro de los planes, pero no era para salvación. Pero luego se restituyó por otro que ustedes lo conocen, muy famoso, que fue Pablo. Pablo de Tarso. Saulo de Tarso. Luego llamado Pablo. ¿Cómo lo llamó el Señor? El Señor se le presentó. Bueno, ustedes conocen la historia ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, si no me equivoco. Cuando el llamado a Pablo. Bueno, no nos vamos a desviar del tema. Entonces tenemos esas dos maneras, ¿verdad? Dirigiéndonos a nuestros semejantes y siendo nosotros discipuladores. Nosotros nos vamos a acercar a ellos, lo vamos a evangelizar. De repente la persona no acepta, pero de repente si no le preguntamos, se acepta que lo visitemos un día a la semana, la persona dice que sí. Mira, ustedes tienen una ventaja y tenemos una ventaja allí. Con él decir que sí, bueno, tenemos una ventaja. Porque nosotros, aunque ellos no se han convertido, nosotros vamos a empezar con un discipulado donde se va a sembrar la palabra del Señor. ¿Y quién es el que hace en los seres humanos para que nos sean quitadas las vendas de nuestros ojos? Es la palabra, no somos nosotros. Así tú le digas, mira, te vas a morir, te vas a ir al infierno si no aceptas a Cristo, y ya está tranquilo allá. No, señores, es la palabra. Y nosotros vamos poquito a poco sembrando la palabra. Ustedes saben que nuestro hermano Pastor Luis Torres, él por años ha usado este método. Las personas no se convierten en los, las evangeliza, pero aceptan que lo visiten. Y él se sienta con ellos. Mira, y hay una cantidad de personas que han permanecido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy permanecen. Son diáconos, otros son pastores. Y llegaron de esa manera. Se sentaba con ellos y le empezaba a sembrar la palabra, sembrar la palabra, sembrar la palabra. Un día aceptaron. Y permanecen. Y permanecerán, Dios mediante. Permanecen en forma de iglesia. Sí, se han formado iglesias. Gracias a esa manera, a como nuestro pastor ha trabajado. Bueno, de esa misma manera es que él nos enseña y quiere que nosotros hagamos el trabajo. Debemos hacer ese trabajo de esa manera. No obligando a nadie, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es sembrar la palabra. 20 minutos, 25 minutos, y vámonos. Para que la persona no se vaya a sentir aburrida. Porque saben que el inconverso, cuando todavía no tiene a Cristo, no se puede demorar mucho porque se aburre. Ahora, cuando tiene a Cristo, ya uno lo que siente es gozo de saborear esa palabra, y uno se quiere comer la Biblia, o conocer y conocer. Y cuando llegamos a Cristo tenemos 1000 preguntas por hacerle a nuestro líder o a nuestra persona que nos discipula, emocionado de conocer tantas cosas. Continuamos entonces. Bueno, entonces, siendo discipuladores, recuerden que Jesús dijo allá en Mateo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad?
Entonces nosotros debemos ir y hacer discípulos. De eso se trata, discipular. Evangelizo, siembro la palabra, ¿verdad? Siembro la palabra. Siembro la palabra. Si la persona se convierte, bueno, ahora es donde viene un discipulado bien profundo, que es lo que los va a ayudar luego a masticar esa palabra sólida. Bien. Entonces debemos dirigirnos a ellos y discipularlos. Ok. Ahora, el propósito. ¿Para qué debemos hacerle honor a nuestro ministerio? ¿Para qué debemos hacerle honor a nuestro ministerio? ¿Qué nos dice el versículo 14? Vamos a ver lo que nos dice el versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mis sangres y hacer salvos a algunos de ellos. Entonces, la segunda manera es para salvar a algunos de nuestros semejantes. ¿Cuál es el propósito de honrar a nuestro ministerio? De salvar a algunos de nuestros semejantes. Salvar a algunos de nuestros semejantes. De esa manera, nosotros le hacemos honor al ministerio. A mí me gusta, con respecto a esto, vean lo que viene diciendo Pablo, le hace honor a su ministerio. Cuando Pablo dice ya en 1 Corintios 9:22, parte B, y de hecho el pastor lo decía mucho cuando iniciaba su prédica, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. ¿Cómo Pablo hacía honor a su ministerio? No, hablando por lo menos allí en los Corintios. Él decía, ¿cómo? Haciéndose de todo. ¿Cómo era hacerse de todo? Bueno, se hacía al débil, se hacía débil. No era débil, pero él se hacía como débil, pues. Al que estaba con la ley, era como el que estaba en la ley, aunque él no estaba con la ley, sino en la ley de Cristo. Al que estaba sin ley, como al que estaba sin ley, pero él estaba en la ley de Cristo. Pero él usaba todos esos métodos. ¿Para qué? Al final lo decía. Bueno, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces, ¿cómo podemos salvar a nuestros semejantes? Ahí mismo el versículo 14 nos lo dijo ahorita. Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. ¿Ven? ¿Cómo podemos salvar a nuestros semejantes? Bueno, despertando celos espirituales de algún modo en nuestros semejantes. Cuando habla de celo, ese celo espiritual, pudiéramos llamarlo un tipo de envidia, pero no es una envidia de esas malas, no. O pudiéramos llamarlo deseo. No es un deseo malo, pero es despertar un deseo en la otra persona para que se acerque al Evangelio. Esto es un punto muy importante, porque hacer despertar estos celos, mira, es algo maravilloso y algo en lo que Pablo quería que el pueblo de Israel sintiera y que viendo las maravillas del Señor por el Evangelio, ellos llegaran a desear hacer lo mismo que hacían los apóstoles, donde veían multitudes de gentiles convertidos. Entonces sí, el pueblo, los judíos sentían celo, los fariseos llegaron a sentir celo, pero lo que hacían era maldecir. Y Pablo decía, ese no era el tipo de celo que Pablo quería despertar. El tipo de celo que él quería despertar es, oye, qué maravilla. Wow, no, yo quiero, no, ahí está pasando algo extraordinario, yo quiero hacer eso mismo. Yo quiero que suceda en mí, sea eso que está pasando, salvar a mucha gente, que la gente conozca a Dios. Ese era el deseo que Pablo quería despertar en lo de su propia sangre, no de su propio pueblo. Bueno, de esa misma manera, nosotros debemos despertar el celo en nuestros semejantes. Pero ¿cómo sucede eso? Oiga, supóngase que, vamos a poner nuestra hermana Jenny, escogió a alguien por ahí al hermano y a su esposa.
Su hermano de repente no se ha convertido. Y supóngase que el hermano de repente vive tomando. Todos los fines de semana, sus tragos. Y llega borracho a la casa y la mujer, y está la vecina y el vecino viendo por allá, la vecina pues. Oye, pero este hombre, cónchale, bueno, y empieza Jenny a sembrarle la palabra, chum, chum, chum. Resulta que el hombre se convirtió. Espera. Resulta que el hombre se convirtió a Cristo. Y llega la vecina, pasan 1 o 2 meses, y llega la vecina, oye, pero el borracho que llegaba allá ahora carga una Biblia, ahora viven tranquilos, van a la iglesia, wow, pero mi esposo es un borracho. Oye, yo hablé con mi vecina para ver qué fue lo que pasó allí. Yo quiero que me pase lo mismo, que mi esposo deje de ser un borracho. Eso es un celo, es un tipo de envidia, ¿verdad? Pero no es mala, es un deseo bueno, es un deseo hacia la santidad. Y ese es el celo que nosotros, por medio del Evangelio, debemos despertar en las personas. Y esto es algo muy importante porque habla del testimonio de nosotros. Habla del testimonio. Por el testimonio de nosotros, es decir, el testimonio de nosotros habla. El testimonio de nosotros es una manera de prácticamente llevar el mensaje, pero con nuestros hechos. Despierta ese deseo de muchas personas de acercarse al Evangelio por causa de nuestro testimonio. Y cuando nosotros sembramos el mensaje, cuando sembramos la palabra, y el Señor transforma, gracias al trabajo que nosotros hemos hecho por medio del Evangelio, a esas personas, téngalo por seguro que pueden provocar celos, pero celos santos, espirituales, hacia otras personas, por el testimonio de sus vidas. Viven en abundancia. Sí. Entonces, nosotros, ¿para qué debemos hacerle honor a nuestro ministerio? Para salvar a alguno de ellos. ¿Cómo? Bueno, provocando celos espirituales, para que de algún modo, en nuestros semejantes. ¿Puedes repetir? ¿Cómo? ¿Puedes repetir esa respuesta? ¿Cómo podemos salvar a nuestros semejantes? Despertando celos espirituales de algún modo en nuestros semejantes. William Barclay, un comentarista, él decía lo siguiente con respecto a este mismo tema: una de las maneras más seguras de hacer que la gente desee el Evangelio es hacerle ver en la vida real lo que puede hacer una persona, lo que puede hacer por una persona. ¿Escucharon eso? Una de las maneras más seguras de hacer que la gente desee el Evangelio es hacerle ver en la vida real lo que puede hacer por una persona. Y él daba un ejemplo. En una guerra estaba un soldado herido, moribundo, y un capellán, no sé si conocen lo que es un capellán, eso es un cura, pero militar. Se acerca a él, y entonces se acerca y lo cura, le sana las heridas, y el muchacho se quedó viéndolo ahí, y le da agua en plena luz del sol, trataba de colocarle sombra. Cuando llegaba la noche y ese frío, y el hombre le daba agua y él no tomaba un poquitico cuando a él le desbordaba la cantimplora, porque sabía que estaba moribundo. Y el hombre se quedaba viendo al capellán. Y de noche se quitaba la guerrera y se la ponía para que no se muriera del frío, porque estaba todo devastada, la ropa estaba rota. Y llegó un momento en que el muchacho le preguntó: Señor, ¿usted es cristiano? Y él me dijo, él le dijo, bueno, lo procuro. Y él le dijo, bueno, porque si usted es cristiano, bueno, dígame, ¿qué es lo que yo debo hacer para hacer lo mismo que usted hace? Porque si eso es el ser cristiano, yo quiero serlo. ¿Qué provocó allí? Provocó un deseo, que es un celo espiritual, de él hacer lo mismo que hacía este hombre, por el testimonio que hacía. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Bien. Ahora, ¿por qué debemos hacerle honor a nuestro ministerio? Vamos a conocer ahora la razón. La razón.
Y la razón la encontramos en el versículo 15. ¿Qué nos dice el versículo 15? Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Vamos a leerlo en NBI. Pues, si el haberlo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Entonces, ¿por qué debemos hacerle honor a nuestro ministerio? Porque la admisión será como volver de la muerte a la vida. Cuando digo admisión, es que Dios los admite nuevamente. En la Reina Valera 2015 dice readmisión, porque recordemos que eran el pueblo escogido de Dios desde Abraham. Ven, eran el pueblo escogido pues, de Dios. Entonces Dios los había admitido. Por eso en 2015 ahí modificaron allí readmisión. Porque la readmisión será como volver de la muerte a la vida. Esto decía Pablo, ¿verdad? Si ellos, cuando Dios los admita, será como volver de la muerte a la vida. Y hay dos cosas. En el versículo 12 ya se había hecho mención de esto, ¿verdad? El versículo 12, y Pablo lo vuelve a reiterar prácticamente acá. Vamos a ver qué dice el versículo 12. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es el mismo punto. Es el mismo punto. Pero ¿qué Pablo está queriendo decir aquí? Cuando Dios los admitan, ellos van a volver de la muerte a la vida. ¿Por qué de la muerte a la vida, señores? Ya sabemos, el que no tiene a Cristo, no tiene vida. Ellos no tienen a Cristo, porque no creen, o no le quisieron creer a Dios sobre el Mesías, el cual vino, el cual ellos siguen esperando, porque no quisieron creer en Jesús. Entonces, el que no tiene a Cristo, no tiene vida. Por eso, cuando ellos admitan a Cristo, van a volver de la muerte a la vida. Y en otro punto, también quiere decir, como lo venía diciendo en el versículo 12, lo dice acá pues en el versículo 15, su admisión será como volver de la muerte a la vida, es porque ellos también, una vez que lleguen, una vez que admitan a Cristo, que acepten a Cristo, que sean reconciliados con Dios por medio de Cristo, ellos van a producir vida por el mundo. ¿Cómo? Llevando el Evangelio. Esas van a ser las riquezas de ese remanente que va a quedar llevando el Evangelio cuando Israel sea restaurado. Porque si por unos poquitos, ¿verdad? Cuando Israel fue rechazado, o mejor dicho, cuando ellos rechazaron a Dios, vino la salvación al mundo, Pablo decía, oye, si Israel es restaurada, imagínense cuánta salvación no vendrá para el mundo, en abundancia. Entonces, ellos volverán de la muerte a la vida, punto 1, y ellos, por medio del Evangelio, traerán personas de la muerte a la vida. Y ese es el trabajo de nosotros. Como nosotros venimos, o el Señor nos sacó de la oscuridad a la luz, que es en Cristo Jesús, de la muerte a la vida, entonces nosotros, como ya tenemos vida, vamos a tratar de producir, de llevar el Evangelio para salvar personas. Porque como se dijo la semana pasada, ese es el deseo del Espíritu, esa es la voluntad de Dios en nosotros y nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio. Ahora, una persona que no tiene, que no ha sido restaurada o que no tiene la vida, ya saben que la vida es Cristo, ¿cómo puede producir vida eterna? ¿Cómo puede un inconverso llevar el Evangelio? Porque les digo que aunque una persona lleve mucho tiempo en la iglesia, puede ser que no sea convertida todavía.
¿Cómo lo sabemos? Cónchale, un indicador es ese, de que insista en su necesidad de no hablar del Evangelio. Ah, pero él insiste que él es salvo. Yo insisto que soy salvo, pero no quiero hacer el trabajo de Dios. Y entonces, ¿dónde está? ¿Por qué te haces llamar siervo si no obedeces a tu Señor? Si es que es tu Señor, si lo aceptaste como tu Señor. Entonces es el trabajo. Tenemos una responsabilidad, mis hermanos. ¿Recibimos la vida eterna? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ser emisores de esa vida eterna, para que ellos también sean multiplicadores de la vida eterna a través del Evangelio de nuestro Señor. Ninguno va a ser salvo sin el Evangelio, mis hermanos. Y el Señor nos sigue trillando y trillando: lleven el Evangelio, lleven el Evangelio, lleven el Evangelio. Algunos de repente, porque somos tímidos, oye, mostramos resistencia, pero no, vamos a echar esa resistencia a un lado y vamos con todo gozo, porque ya Dios nos dio la vida eterna por medio de Cristo Jesús, para que otros también las tengan. De repente fracasé en una persona por la cual oré y él no quiso aceptar de ninguna manera, no importa, busque a otro. Pero Dios está viendo en tu corazón que tú te estás esforzando para que otros sean salvos. Oye, pastor, pero es que tú sabes que todos no van a ser salvos. Eso lo tenemos claro. El Señor no te está preguntando eso. El Señor te está diciendo: anda, vamos a llevar el Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere. Porque los muertos no reaccionan, sino los que tienen vida son los que van a hacer este trabajo. Los que tienen vida. Bien. Y ya saben, y tenemos claro que esta vida está en Jesucristo. La semana pasada leímos un versículo. Vamos a volver a leerlo. Gerardo, búscate allí, 1 de Juan 5:11. Jenny, si quieres, ayúdalo. La semana pasada se me perdió un poquito. 1 de Juan 5, del 11 al 12. Primera de Juan. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Ahí está, la vida está en Jesucristo. Ese es el testimonio de Dios. Y el que no ha creído en el testimonio de Dios, no le ha creído a Dios. Es más, lo hace mentiroso, porque no le cree a Dios. Oye, pero ¿por qué yo hago a Dios mentiroso? Bueno, porque tú no le estás creyendo, porque no recibes a su Hijo. Lo estás rechazando, no crees. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo. ¿Pero por qué rechazas a su Hijo? Si nosotros ya tenemos el testimonio en nuestras vidas, vamos a llevar el Evangelio. Vamos a salvar. Estas sillas acá, mis hermanos, deberían estar repletas, pero no están repletas porque no estamos haciendo el trabajo. Debemos sacarnos ideas supersticiosas de la cabeza y decir: está sucediendo algo malo en la iglesia, alguien está en pecado. El pecado es que no estamos llevando el Evangelio. Eso es todo. El pecado es que no estamos haciendo el trabajo del Señor. Continuamos. Por tanto creí, hablé. Exactamente, Pablo lo decía: por cuanto creí, hablé. Continuamos entonces. ¿Cómo podemos producir vida espiritual si no tenemos la vida? Bueno, ya eso lo dijimos. Vamos a continuar acá. Bien. Ahora, ¿por qué la admisión será como volver de la muerte a la vida? Pablo da dos ilustraciones, da dos alegorías acá que quieren decir lo mismo. ¿Por qué la admisión será como volver de la muerte a la vida? Pablo da dos ilustraciones importantes que al fin y al cabo quieren decir lo mismo. Primero, versículo 16. Vamos a ver qué nos dice Pablo en el versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, ¿por qué la admisión será como volver de la muerte a la vida? Bueno,
cuando él habla de la ilustración de la masa, que toda la masa es consagrada. ¿Por qué toda es consagrada? Porque una porción de ella fue consagrada a Dios. No era necesario decirle a Dios, Señor, bendice. No, se agarró una porción primera para ofrecérsela a Dios y así toda quedó consagrada a Dios. Y esto lo hacían los judíos. En Números 15, mi hermano Douglas, lo puede buscar por favor. En Números 15, versículo 19 al 21, ahí tenemos este pasaje de donde Pablo extrajo esta ilustración de la masa que es consagrada a Dios. Número 15, versículo 19 al 21. Dice así: Cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofrecéis ofrenda a Jehová. De lo primero que amasáis, ofrecéis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así lo ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Ahí está. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes saben que las primicias, ¿quiénes son las primicias? ¿O quién es la primicia? Cristo Jesús. Abraham. Recuerden que desde allá viene la promesa del Señor, ¿verdad? Para los gentiles y el mundo. ¿Qué le dijo Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Y en ti Serán benditas todas las naciones. serán benditas todas las naciones. Y Pablo está diciendo acá, ¿verdad? Que toda la masa es santa. ¿Por qué? Porque las primicias fue consagrada a Dios, la primicia de la masa, esa primera parte. ¿Ah? Y con respecto a las raíces, si la raíz es santa, las ramas son santas. Vuelvo y repito, Abraham fue un hombre que Dios escogió, un hombre santo. ¿Por qué santo? ¿Qué significa santo? Apartado. Dios lo apartó para él y lo bendijo. ¿De qué manera? Le dio esa promesa y le dijo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Ustedes saben que el propósito de Dios al fin y al cabo era Jesucristo. Porque por eso es que todas las naciones y todos nosotros, los que hemos creído, estamos aprobados por Dios por medio de Jesucristo. ¿Ven? Eso lo tenemos que tener muy claro allí. Pero las primicias vienen de allí. Abraham, Isaac y Jacob. Y si Dios los bendijo a ellos, bueno, por medio de la promesa, en Cristo Jesús, nosotros también somos consagrados a Dios, somos bendecidos. Entonces, cuando una persona viene de la muerte a la vida, como dice acá, ¿por qué la admisión será como volver de la muerte a la vida? Bueno, si las primicias, si Abraham fue apartado para Dios, cada uno de los que vaya recibiendo a Cristo en su corazón y le obedezca y lo haga su Señor, es decir, lo acepte como su Señor, él también va a ser consagrado a Dios. Eso es lo que estas ilustraciones quieren decir. Si Abraham y todos aquellos, ¿verdad?, de su línea genealógica, en el sentido espiritual, recuerden que, Con la fe. sí, recuerden que no es el Israel carnal, no. Estamos hablando, y ya Pablo venía haciendo mención de que es el Israel espiritual. Todos aquellos que han sido nacidos de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús son bendecidos por Dios. No sé si me expliqué, ¿estamos claros en este punto? ¿Qué dice Jenny? Más o menos, Gerardo. Si Abraham es el padre, se nombra pues el padre de la fe, y Dios le dijo, en ti serán benditas, bendecidas todas las naciones. Allí Dios estaba haciendo mención de todos nosotros, ¿ves? Los extranjeros que no eran israelitas, todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que ponga su fe en Jesucristo va a ser bendecido por Dios. ¿Y cuál es esa bendición? Bueno, perdón de pecado y vida eterna. Esa es la bendición. Entonces, si la raíz es santa, vamos a decirlo de esta manera, si la raíz es santa, si Abraham fue apartado para Dios, si Abraham es santo, si Abraham fue santo, o sea, es santo, entonces todos los que pongan la fe en Jesús van a ser santos. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Si la masa es consagrada porque la primicia de esa masa se le consagró a Dios, toda la masa queda consagrada. ¿Qué quiere decir esto? Si Abraham es santo,
porque la primicia fue consagrada a Dios, o sea, Abraham es la primicia, entonces todos por la promesa de los que reciban a Cristo, van a ser bendecidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya Dios había dado esa promesa. El que reciba a Cristo sigue también siendo apartado para Dios. Sigue recibiendo esa bendición. Somos bendecidos en Cristo Jesús. ¿Ven? Según el linaje. Según el linaje escogido. Dime. O sea, estás queriendo decir que según el verso 6, si la raíz es santa, la raíz representa a Abraham. Exactamente. De allí. Entonces, ¿cuánto más por medio de Jesucristo? Es que el propósito de Dios en Abraham, el punto de esa promesa era Jesucristo. En ti serán bendecidas todas las naciones, porque por esa línea era que iba a venir el Salvador del mundo. ¿Ves? Era por la fe, porque creemos en Jesucristo porque no lo vemos. La fe de Abraham, porque Abraham sin haber visto, obedeció, sin saber a dónde iba. Nos lo ven y te voy a mostrar. Y nunca le mostró, sino lo ven. Y él creyó, solamente por creer. La fe dice que él será padre de todas las naciones, porque nosotros por fe, que no vemos a Jesucristo, le creemos. Por eso somos raíz de ese, porque eso somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Por la fe que tenemos en Cristo Jesús. La fe que ponemos en Cristo. Este es el resumen de esto. Y ya sabemos que, ¿cómo sabemos que ponemos nuestra fe? En la obediencia a las Escrituras. Amén. Porque, como sigo diciendo, si decimos, como dice la palabra, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, andamos en desobediencia, mentimos, no somos de Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos practicando la verdad. Es obediencia. Debemos llevar el Evangelio, vamos a llevarlo. Debo prepararme, vamos a prepararnos. ¿Para qué me voy a preparar? Para llevar el Evangelio. Cónchale, pero es que yo no sé llevarlo. Bueno, prepárate, vamos a prepararnos. Y yo los invito, mis hermanos, yo los invito, o los exhorto, mis hermanitos, amados. Aquí nos estamos reuniendo entre la semana para prepararnos con respecto a eso, a lo que son los discipulados. Nuestra hermana Jerry que está llevando a cabo esto, y agradezco por favor al máximo que se presenten. Vamos a reunirnos para este trabajo, porque no podemos, un soldado no puede ir a batalla, no puede ir a batallar sin su armamento, y nuestro armamento son esos argumentos bíblicos para llevar el Evangelio. Entonces vamos a procurar no solamente venir los domingos, no. Los que ya estamos en Cristo Jesús, vamos a prepararnos para que así podamos llevar el mensaje a otros. Por eso a veces cuando tratamos de hacerlo decimos tantas cosas que a la final la persona que oye queda enredado y no entendió ni papa, porque no sabemos cómo llevar el mensaje. ¿Bien? Bueno. Entonces, mis amados hermanos, todos, ¿a qué debemos hacerle honor? Ajá, ¿cuál es el ministerio? ¿Cuál es el ministerio que tenemos? De la salvación, ¿verdad? El ministerio de la salvación. ¿Cuál es el ministerio que tenemos? El ministerio de la salvación. Mis hermanos, yo no sé, ¿será que hoy vinieron con los oídos un poquito tapaditos? ¿Cuál es el ministerio que tenemos? El ministerio de la salvación. El ministerio de la salvación. Ok. Todos debemos hacerle honor a nuestro ministerio. ¿De qué manera debemos hacerle honor a nuestro ministerio? Número 1, dirigiéndonos a nuestros semejantes. Número 2, siendo discipuladores, ¿verdad? Discipulando a esas personas. Ahora, ¿para qué le hacemos honor a nuestro ministerio? ¿Para qué? Para salvar a algunos de nuestros semejantes, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le hacemos honor a nuestro ministerio? ¿Por qué le hacemos honor a nuestro ministerio? Porque la admisión de ellos será como volver de la muerte a la vida. Amados hermanos, esta palabra está muy clara y una vez el Señor nos repite que debemos ir a hacer el trabajo, que debemos
llevar el Evangelio, que debemos, y hablando ilustradamente, tratar de quitarle la dinamita que tienen en las manos antes que reviente. Esa es una ilustración. O de llevarle el paracaídas porque están a 3000 pies de altura y ellos insisten en caer. Y debemos tratar de llegarles a ellos, llevarle el paracaídas para que no vayan a matarse. Y cuando hablo de matarse es que van rumbo al infierno porque no tienen a Cristo. Pero como usted ya lo tiene y sus ojos le han sido abiertos, bueno, vamos a rescatar, vamos al rescate de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito y amado Señor Todopoderoso, una vez más te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra tan hermosa, Señor, y exhortativa que nos has dado. Para llevar tu mensaje, Señor. Para que las personas, nuestros semejantes, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros vecinos, también conozcan de esta palabra de salvación, para que vuelvan, Señor, de la muerte a la vida. Amadísimo Padre Celestial, yo te doy gracias porque nosotros hemos sido salvos por tu gracia en Cristo Jesús. Y tenemos la confianza de que si morimos, Señor, vamos seguros a tu reino. Ahora ayúdanos. Pon el querer y el hacer en nosotros para ir y hacer discípulos, cumplir con la orden que dejaste allá, Señor, a la gran comisión. Nosotros en la actualidad somos parte de esa gran comisión porque te hemos aceptado como nuestro Señor y debemos obedecerte. Ir y hacer discípulos, Señor, y predicar el Evangelio a toda criatura. Tu palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, lamentablemente, Señor, será condenado. Pero te pido que prepares los corazones de las personas a quienes vamos a dirigirnos, a quienes vamos a visitar, para que tu palabra caiga, Señor, y de convicción de pecados, y puedan ver la verdad que eres tú, Señor, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, todo esto lo pongo en tus manos, porque es usted quien hace nacer de nuevo a las personas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor los siga bendiciendo grandemente.